Venga, muy buenas tardes a todos. Continuamos desde el Centro de Datos avanzando en esa comunicación, en esa información permanente de participación en esta jornada electoral y a las 6 horas, a las 6 de la tarde, a las 18 horas, los datos que comunicamos de participación son en la comunidad autónoma, en nuestra región, en Extremadura, de un 50,64%. Si lo comparamos con el año 2023, estaba en ese momento en un 57,12%. Esto supone una bajada de un 6,48 puntos. Pasamos, si quieren, al ámbito de la participación. En este caso en Badajoz, igual en esa misma franja horaria, tenemos una participación en el ámbito de Badajoz, de la provincia de Badajoz, de un 49,94%, comparado con el año 2023, en el que la participación era de un 56,87%, la bajada es de 6,93 puntos. Pasamos, por último, a Cáceres para facilitarles también esos datos de participación en la provincia de Cáceres y, en este caso, alcanzamos 51,86% con respecto al año 2023, en el que esa participación llegó al 57,54%, supone una caída de 5,68 puntos. Como les decía, son las 6 de la tarde, quedan todavía 2 horas para ejercer ese derecho al voto. Queremos hacer desde aquí un llamamiento a toda la ciudadanía, a los extremeños y a las extremeñas para que acudan a votar, para que acudan a sus colegios, para que acudan a decidir junto al resto de extremeños que ya lo han hecho hasta este momento, a decidir ese futuro para nuestra región. Quedan esas 2 horas y permítanme también que recuerde pues todas las líneas que tenemos abiertas y operativas desde el primer momento para resolver cualquier duda o cualquier incidencia que puedan plantearse. Tenemos líneas de teléfono, les recuerdo los números para que si tienen cualquier cuestión decidan llamar y estaremos encantados de atenderles. Es el 921 12 25 y también hemos habilitado una línea de WhatsApp que pueden utilizar para también realizar cualquier tipo de consulta. El teléfono es el 669 12 21 25. Permítanme de nuevo agradecer a todos los empleados públicos que se encuentran en este centro de datos y que se encuentran en toda nuestra comunidad autónoma, pues ese esfuerzo diario en que contemos con esta información en tiempo real. Agradecer a todas las personas que están realizando una importante labor, una labor en defensa de esos valores democráticos, en esa constitución de las mesas, y permítanme que agradezca de forma particular la labor que está realizando Cruz Roja en atender a aquellas personas que tienen que desplazarse desde pedanías y entidades locales menores para ir a votar a los colegios más cercanos. Sin duda, ejercer ese derecho al voto es un derecho fundamental, es una cuestión esencial en cualquier democracia. Todavía nos quedan 2 horas, podemos ir a votar y hacer este llamamiento a todos los extremeños para que formen parte de este proceso y de la mano podamos decidir el futuro de nuestra región. Esos son los datos de participación, nada más por mi parte. Quedo a su disposición para aclarar cualquier duda o cuestión que deseen formular. Muchas gracias. Por allí. Yo le quería preguntar por las incidencias que hubo esta mañana. Entiendo que todas han quedado resueltas, pero creo que era Cuacos de Yuste donde se había pedido que si se podía cerrar el colegio electoral más tarde. No sé si eso sabéis si se va a llegar a producir, y se había pedido que contaran como válidas las papeletas de Unidas por Extremadura que allí habían llegado por Badajoz y tal. No sabéis, no sé si la Junta Electoral o a quien corresponda ya ha respondido a eso. Como usted bien dice, bueno, pues ha habido una demora de unos 40 minutos mientras se resolvía la situación, y ahora, en cuanto se abra esa urna y se vea qué es lo que ha sucedido, pues será la Junta Electoral la que tome la decisión con respecto a esas papeletas que, como saben, pues no eran en este caso de Cáceres, sino que procedían de Badajoz. Máximo respeto, máxima transparencia, comunicación e información, y en este caso, como usted bien conoce, será la
Junta la que tome esa decisión, la Junta Electoral me refiero, y la que clarifique lo sucedido. ¿Sí? ¿Alguna otra cuestión? Bueno, pues 2 horas para decidir el futuro de nuestra región, con una participación que queremos que suba y mucho, y permítanme reiterar ese llamamiento a que todos los extremeños decidan el futuro de su región hoy. Muchísimas gracias a todos.